las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel y ya íbamos para el capítulo 9. El capítulo 8 y el capítulo 9 van ligados de la mano. Nos vamos a dar cuenta en alguna presentación un poquito más adelante. El capítulo 9 del libro de Daniel comienza con una oración, pero no es cualquier tipo de oración. Es una oración que en ella recoge una historia. Por lo tanto, antes de nosotros abrir la palabra de Dios, estábamos de rodillas, pero me voy a poner nuevamente de rodillas para encomendarnos en manos de nuestro Dios. Así que, lo que podamos hacer, querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Amén. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tu poder se manifieste en nosotros. Amén. Nuevamente, Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Amén. Queremos, Señor, que tú purifiques nuestras almas. Amén. Queremos, Padre Santo, que pases en esta misma hora revista sobre nuestra vida, Padre, y que en el libro, Señor, de los pecados sean borrados todos, Señor, allá arriba. Te pedimos, Padre, que en cada uno de los pecados tú vayas poniendo ahí perdonado, perdonado, perdonado. Y nosotros reclamamos esto por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Padre, sabemos que hay algunos hermanos que dijeron que querían venir, nos lo dijeron por teléfono, que querían venir pero no han llegado. Si están luchando con el transporte, Señor, te pedimos que tú se lo pongas para que puedan llegar. Amén. Para que aunque sea puedan tomar algo, Señor, puedan coger algo del estudio de tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y nos los aclare, Señor Jesús, con tu palabra en el espíritu de profecía. Amén. Te lo pedimos sin mérito alguno, pero ese es los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, déjeme ver cómo puedo ir volando para poder entender un poquitico mejor Daniel 9. Tenemos que entender primeramente otra cosa. Vamos a abrir un momentico Daniel 9, aunque no es directamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel estaba revisando el libro del profeta que Jeremías. ¿Ustedes se acuerdan de Jeremías? Que uno de los rollos que él había escrito lo presentó delante del rey, que era la palabra de Jehová para este tiempo, y el rey dijo: esto no me sirve. Sí, me sirve de combustible, y lo echó al fuego. ¿Se acuerdan? Sí. La palabra del Señor Jehová, que Dios le había dado a su profeta, a Jeremías, ahora un siervo
verdadero de Dios la estaba estudiando porque el que estaba a la cabeza de Israel en este tiempo del profeta la había desechado. Pero un poquitico más adelante esto cobró vida porque era verdad presente para los días de Daniel. Y es verdad presente para los días de todos aquellos hijos de Dios que se pongan en sus manos y quieran estudiar las instrucciones que Dios da a través del profeta Jeremías. Así que no solamente Jeremías, sino que ahora Daniel está estudiando poco a poco, lo vamos a ver un poquitico más adelante, lo que había allí, las instrucciones con respecto a los 70 años que Israel estuvo cautivo por la desolación que ellos mismos se provocaron al estar en una apostasía tan grande y en un pecado tan abierto contra Dios. Vinieron otros y lo destruyeron. Así que aquí había una prevaricación asoladora, había un pecado enorme, había una apostasía que estaba profetizada por los mismos profetas y el pueblo de Israel cayó en esto. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Oigan lo que comienza a decir Daniel. Tú, Jehová, es nuestro, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice Daniel. ¿Se incluye con quién? Con el pueblo, con los pecadores. Nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de ti, nos hemos apartado de tus caminos. Y esto lo vamos a estudiar un poquitico más adelante, pero vamos a ver qué sigue diciendo Daniel. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Es todo lo que vamos a ver de Daniel. Luego vamos a entender el capítulo 9 sin que podamos entender lo que vamos a ver en este día. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, y voy a ver cómo puedo ir un poquitico rápido. Mateo 21, versículo 33, y se llama Los labradores malvados. ¿Cómo se titula esto? Los labradores malvados. Versículo 33 en adelante. Comenzamos. Oí otra parábola, dice el Señor Jesucristo. Antes de esto el Señor había dado la parábola de los dos hijos, pero ahora le dice: oí otra parábola. Ahí estaban todos los fariseos, estaban también los discípulos. El Señor le dijo: oigan ahora otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Escuchen bien cada detalle de esta parábola. Un hombre padre de familia tomó una viña para sí y ¿qué hizo con ella? La plantó, la cercó, la cavó, en ella puso un lagar, edificó una torre y la arrendó ¿a quiénes? A unos labradores. Escuchen bien esta frase: a unos labradores. Como la arrendó a unos labradores, podía tomar a cualquier otros labradores para darle aquella viña que él había arreglado y preparado para estos labradores, a quien él escogió en esta hora. Vamos a seguir. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Así que este hombre, padre de familia, tenía, parece que buena posesión, tenía dinero, porque ahora tenía siervos a quienes en el día de la cosecha, en el día de los frutos, lo envió a donde estaban estos labradores. Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Oh, ¿qué le pasó a estos labradores? ¿Eran malos?
envió de nuevo, dice aquí, otro grupo más, ¿no verdad? Envió de nuevo a otro siervo, porque a los primeros que mandaron, los mataron, acabaron con ellos. Los poquitos, quizás los que habrán regresaron apedreados. Dijo el padre de la viña, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Cómo yo voy a mandar a esto? Y a los que no mataron, mira cómo me lo mandaron. Envió entonces a otros siervos, más que los primeros ahora. No era el poquitico que había mandado aquel, ahora envió más, porque mira lo que sucedió. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Que Jehová tenga misericordia, porque lo que vamos a ver aquí es fuerte. Lo único que no me gusta es el poquito tiempo que tengo para esto. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde? Fuera de la viña. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, ciertamente, y era delante de sus ojos que estaba hablando. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oh, está duro esto. El reino le será quitado y le va a ser dado a otra clase de gente que produzca los frutos de ¿dónde? Del reino. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Quiero decirle, mis hermanos, en esta hora que lo que vamos a ver es sumamente importante. Y cuando estudiemos el capítulo 9 del libro de Daniel, ya para el final, para los versículos 24, 26, 27 y 28, nos vamos a dar cuenta de cuál era la importancia que tiene esta parábola para nuestros días. Porque esta parábola es una parábola que tiene que ver directamente, no solamente con el pueblo de Israel, sino también con el pueblo de Dios para estos últimos días. Esto era una parábola que usó el Señor Jesucristo, que era muy bien comprendida la historia, pero no su significado de los días de Cristo. Estaba en todos los manuscritos de los hebreos, y ellos lo tenían, los judíos comprendían la historia esta, pero ahora el Señor le venía hablando de algo que había escrito el mismo profeta Isaías, y ahora lo vamos a ver allí, porque Él nos abre un poquitico más la mente y nos dice quién era la viña, si nosotros comprendemos bien. El primer versículo que dice, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, si la palabra de Dios nos da el significado de qué cosa es esa viña, podemos conocer que todo el contexto de esta parábola se da en donde, en lo que significa esa misma viña. Así que si el Señor tomó esta parábola de otros escritos judíos y de lo que decía Isaías, vamos nosotros al libro de Isaías para comprender qué cosa es esta viña. Y vamos a ver que él habló acerca de esto. Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado y el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Y este capítulo cómo se titula?
La parábola de la viña. Así que está en conexión directa con lo que hemos visto nosotros en Mateo 21, versículo 33 en adelante. La había cercado. Mira, lo mismo que dice allí, le puso una cerca. Y la había despedregado, la había quitado todo lo que había en la tierra. Y plantado de vides, que no eran cualquier tipo de vides, eran vides que fueron escogidas por nuestro maestro. Vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, porque fueron las escogidas. Pero en vez de dar uvas, ¿qué dio? Silvestre, que no servían. Uvas agrias, de esas malas, de la silvestre. Sigue diciendo: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Hasta cuándo? Dice Jehová, escuchen bien. ¿Qué más yo podré hacer por ellos que yo no haya hecho por ellos? Ya lo he hecho todo. Y él está preguntando que yo no haya hecho por ella. Como esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y espino, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora nos va a dar la respuesta de qué cosa es la viña del Señor. Ya que no dio fruto, y Él hizo un pacto con ellos, que lo vamos a ver ahora, porque ahora nos va a decir quién es la viña. Él dice, lo que voy a traer sobre ellos es qué cosa. Lo que vimos aquí es juicio. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos contentamos por esto, mi hermano, pero sí nos contentamos porque todo está profetizado en la palabra de Dios. Dice el Señor que la viña es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Así que un hombre padre de una viña, nos dice desde el versículo 1, versículo 33 del capítulo 21 de Mateo, plantó una viña, que era el pueblo de Israel. La cercó de vallado, y cuando estudiamos esto más a fondo nos vamos a dar cuenta que la cerca que puso, que habla tanto en Isaías como aquí en Mateo, esta cerca significa su cerco de su santa ley, que era quien protegía a la viña. Eso lo vamos a ver porque la Biblia misma nos responde. El cerco de protección de Dios con sus hijos es que por el pacto que hizo con ellos, si ellos son obedientes a su mandato, a su santa ley, Dios la va a proteger, la va a acercar y no va a permitir que ninguna de las enfermedades, ni las maldiciones, ni ninguna de las cosas que mandó a los egipcios o a otras naciones idólatras le llegarían ¿a quién? A los que estaban en su viña. Dice que cuando la cercó, clavó en ella un lagar. Y dice, edificó una torre. La torre que había edificado el Señor era el templo de Jerusalén. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Y la arrendó a unos labradores que eran a los hijos de Israel, que él había escogido de allá, de Egipto. Lo había tomado desde cuando habló con Abraham en Uz de los Caldeos y había hecho pacto con él, promesa, y él tuvo a bien y sacó a su pueblo como bien le había prometido a Abraham y los llevó hacia la casa que él había prometido. Lo pasó por todo un desierto y los estableció allí en la tierra prometida. El Señor nos habla acerca de la viña, pero es un mensaje que tiene que ver con su pueblo de Israel hoy en día. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 198, Palabra de Vida del Gran Maestro, y en esto consiste el estudio del día de hoy, que nos va a explicar directamente lo que hemos visto en la palabra de Dios.
página 198 en adelante, nos da allí instrucciones específicas que nos aclara esta parábola. Página 198. Nos dice allí, hablando acerca de esta parábola, un mensaje para la iglesia moderna. Y aunque nos dice allí un mensaje para la iglesia moderna, nos habla de la nación judía. Y dice, el labrador escoge una parcela de terreno en el desierto y la cerca y la limpia. El labrador es el Señor. Y se la trabaja, la planta con vides escogidas, esperando una rica cosecha. Espera que este terreno, en su superioridad con respecto al desierto inculto, le honre mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que lo cultivó. Así Dios, que era el que había provisto todo esto, el padre de familia, había escogido a un pueblo de entre el mundo para que fuera preparado y educado por el Señor Jesucristo. El profeta dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y esto está en Isaías 5:7, que acabamos de verlo ahora mismo. Esperaba que lo honrara, llevando fruto, habían revelado los principios de su reino en medio de un mundo caído e impío, habían de representar el carácter de Dios. Así que Dios escoge a un pueblo ahora por gracia, simplemente por gracia. Y Él espera de ellos a darle una posición tan alta que los escoge entre todos los pueblos de la tierra para que cumplan una misión. Él espera de ellos que lleven el carácter de Dios a todas las naciones. Pero algo pasa con ese pueblo. Vamos a seguir viendo lo que Dios nos dice con respecto a las ricas bendiciones que Él le dio a su pueblo. Página 199 nos dice, al igual que la viña del Señor, habían de producir un fruto completamente diferente del que las naciones paganas producían. Esos pueblos idólatras se habían entregado a la iniquidad sin ninguna restricción. Se ejercían en violencia, el crimen, la gula, la opresión, las prácticas más corruptas habían entre esos pueblos paganos cuando Dios escogió a su pueblo de en medio de ellos. La iniquidad, la degradación y la miseria eran el fruto del árbol corrupto. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña que estaba plantada por el mismo Dios. ¿Cómo tenía que ser el fruto de Israel? Muy diferente a lo que el Señor plantó. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal cual como Él se lo había dado, revelado por Moisés. Ahí en el libro de Éxodo, en la propia palabra de Dios, el capítulo 33, si quieren lo pueden buscar, pero bueno, nosotros sabemos en los versículos 18 y 19, ¿se acuerdan cuando Moisés ve a Dios que le dijo que le mostrara su gloria? Y el Señor pasó por delante de él proclamando su gloria y le dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y ahí proclama toda su gloria por delante de él. ¿No se acuerdan cuando Moisés baja del monte? Que baja con el rostro resplandeciente, que no se podía ver el rostro de Moisés. Taparon el rostro y era porque Dios le había dado el favor a su pueblo a través de un escogido. Él estaba diciendo a su pueblo lo que él quería darle, las bendiciones, la gloria del Señor estaba sobre ese pueblo. Y entonces Dios quería que este pueblo ahora representara, fuese el representante de Dios en esta tierra y compartiera con todos los pueblos la gloria de Dios y llevase el carácter de Él. El propósito de Dios era impartir las ricas bendiciones a todo el mundo mediante esa nación judía. El propósito principal de esta parábola, el propósito principal del tema del día de hoy, el propósito principal de lo que Dios escogió a Israel fue solamente uno. Fue para que Israel
representase al mundo, le diese al mundo entero el conocimiento de qué cosa, del carácter de Dios. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir las prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darle una oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia escogida. Ahí en Éxodo 19, el Señor hace un pacto clarito con el pueblo de Israel. Y ese pacto consiste, Éxodo 19, versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé de alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escuchen bien el pacto, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Este es el capítulo 19, mi hermano. En el capítulo 20 el Señor le da al pueblo, ¿qué cosa? El pacto, porque el pueblo mismo, después que Dios habló estas palabras con ellos, le dijo, sí, eso nosotros haremos, nosotros lo vamos a hacer. El Señor le dijo, si ustedes escuchan mi voz y si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Aquí nos estamos dando cuenta que las promesas de Dios están sujetas a unas condiciones. Sigue diciendo, sobre todos los pueblos van a ser mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Oye, lo que vemos ahí en el libro de Pedro, se lo había dicho a su pueblo desde allá, porque los principios de Dios son los mismos con todos los pueblos. Gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, así nosotros haremos. El Señor hizo un pacto con ellos. El Señor le entregó a Israel una viña. El Señor le entregó a ellos la responsabilidad, le dio la llave para que ellos a su tiempo diesen fruto. Y cuando viniesen sus siervos a buscar los frutos y ellos les pagaran con fruto, no les pagaran con muerte. No le pagaran a sus siervos con tantas calamidades como le pagó el pueblo de Dios. Para cumplir este propósito, Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, de idolatría. Él indicó que morara en la tierra de Canaán. Haré de ti una nación grande, y esto se encuentra en Génesis 12, versículo 2. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendecido. Los descendientes de Abraham fueron Jacob, Isaías, Jacob, sabemos cuáles fueron los descendientes de Abraham, y su prosperidad fueron llevados a Egipto, para que en medio de aquella grande e impía nación pudiese revelar los principios del reino de Dios. La integridad de José y su maravillosa obra al preservar la vida de toda la nación egipcia fue una representación de la vida de Cristo. Moisés y muchos otros fueron testigos de Dios. Así que hubieron testigos de Dios entre esa descendencia que Dios le prometió a Abraham. Al sacar a Israel de Egipto, Dios manifestó nuevamente su poder y misericordia. Las obras maravillosas realizadas al librarlo del cautiverio y la forma en que los trató en su viaje por el desierto no fueron únicamente para el beneficio de Israel. Habían de ser una lección, copien esto, mi hermano, página 200. Habían de ser una palabra de vida de gran maestro, una lección objetiva para las naciones circunvecinas. Así que esto no solamente era para el favor del pueblo de Israel, porque todo ahora el que viese las maravillas que Dios había hecho a través de su pueblo, iba a decir, pero ¿qué Dios es ese tan grande que lo tiene a ustedes en un lugar? Pero miren, lo que ha sucedido aquí, yo no sé si ustedes conocen, que la tierra de Israel es una tierra favorecida. Es una tierra donde es una tierra rica. Ellos tienen cerca
frontera hacen con los árabes y con otros. Y desde la frontera para allá de los árabes, todo es una tierra árida, desértica. Tiene cardos, espinos. Pero y es la misma tierra, pero en cuanto pasa la cerca para acá, para Israel, ahora, hoy en día, es todo un panorama diferente. Es todo una bendición. Árboles con frutos magníficos y grandes que en otros lugares de la tierra no se ven. Le voy a decir una cosa y no estoy exagerando. Lo he comprobado, lo he estudiado. Allá usted puede ir hoy en día a un mercado en la tierra de Israel, de Palestina, y puede encontrar un tomate. Un solo tomate, lo puede pesar en la pesa y son 3,5 libras. La bendición que Dios había puesto sobre ese pueblo era grandísimo, enorme. Cuando la gente viniera a donde estaba este pueblo a decir, ¿pero por qué? Dios, ¿quién es ese Dios que lo ha bendecido tan grande? Ven a ver, yo te voy a mostrar cuál es ese Dios. Ese era el objetivo que Dios, por el cual había escogido esta nación, para que fuese su testigo en toda la tierra. Miren, hermano, un repollo allá en la tierra de Israel, usted no lo puede abrazar. ¿De qué tamaño son las uvas? Del tamaño, las uvas del tamaño de una ciruela grande, uvas grandes, uvas enormes. ¿No se acuerdan cuando Josué y Caleb y los 12 espías andaban con las uvas que estaban colgando? Era un solo racimo colgaba y ellos se maravillaron de esto. Hoy por hoy el escudo de Israel, la parte de atrás, tiene, y en la moneda también, esa foto de las glorias de la tierra de Canaán, frutas tan grandes, y entre ellos están los 2 testigos que traían entre 2, colgando el ramón de uvas. Exactamente, de uvas, que solamente con un ramo de uva comía multitudes de personas. Esa era la bendición que Dios había puesto sobre ¿quién? Sobre su pueblo Israel. Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con vallado de los preceptos de su santa ley. Así, ya aquí nos está diciendo directamente el mismo Dios a través de la pluma inspirada en la página 200 que el vallado, y sobre eso que él le había acercado era su ¿qué? Su santa ley, lo mismo que habíamos dicho ahorita. Los principios eternos de verdad y justicia y pureza, la obediencia a esos principios habían de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Ellos estaban salvos, estaban aquí adentro, pero estaban protegidos del Señor de todos aquellos pecados. Y no había quien viniese y se enfrentase a Israel, porque el Señor los protegía, la presencia de Jehová estaba entre ellos. Como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra a su santo templo. Aquí me está dando la respuesta de que la torre que él puso en medio de Israel era ¿qué cosa? El santo templo de Jehová, donde estaba el monte santo de Dios. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo su gloria moraba en la santa Shekinah, encima del propiciatorio. En favor de ellos manifestó constantemente la riqueza de su amor y su paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria para el mundo entero. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no le negó nada favorable a ellos, a la formación de su carácter, que había de hacerlos sus representantes vivos en esta tierra. Así que nada que le favoreciera a ellos, nada Dios le negó. Sus siervos le pedían y Dios daba en abundancia, porque eran sus escogidos. Los primeros que habían salido de sus manos siendo escogidos para hacer la obra de evangelización a nivel mundial en toda la tierra.
La gloria de Dios, su majestad y su poder habían de revelarse en toda su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y de príncipes. Dios le proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación en toda la tierra. Nos sigue diciendo, si ellos guardaban sus mandamientos, los mandamientos de Dios, Dios le prometía darle el mejor trigo y sacarle miel de la misma roca. Había de satisfacerlo con una larga vida y mostrarle la salvación de ellos. Por la desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Hermano, el pecado no es nada bueno, ni es nada bonito delante de Dios. El pecado es una maldición, porque por el mismo pecado los primeros padres perdieron y se fueron sacados de la tierra más grande que Dios había puesto en esta tierra, que era el Edén, la tierra más favorecida. Así que si alguno pecaba, y si Dios plantó una viña y puso allí sus labradores, y si ellos pecaban o eran desobedientes a la ley de Dios, de alguna manera Dios tenía que sacarlos. Nos sigue diciendo, pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la formación, Dios le bendiga, de cultivar a su pueblo, y ellos habían de cooperar con él en su restauración. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual a través de ellos. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de reproducir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de lo que le servían y adoraban al Dios viviente. El Señor le había prometido a ellos que las enfermedades de los vecinos no le iban a llegar a ellos, pero el problema es que Dios había dado una dieta muy diferente a los israelitas que la de los egipcios. Al igual que en el día de hoy, Dios tiene un pueblo donde le ha dado su ley, donde le ha dado una viña, donde ha puesto una torre. Y a ese pueblo también Dios le ha dado favores, y a eso vamos a llegar un poquitico más adelante. Pero si Dios prometió a su pueblo que no se iban a enfermar, era porque Él le había dado la reforma pro salud. Era porque ellos tenían que hacer algo que Dios le había ordenado, pero esto ya no estaba sucediendo entre su pueblo. Porque ellos habían dejado a un lado lo que el Señor les había regalado y ahora estaban haciendo conforme a sus mismas obras. El Señor quería que le presentasen el sacrificio de Cristo Jesús, pero estaban obrando de la misma manera como obró Caín. Estaban presentando delante de Dios los frutos de sus propias manos. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio de Dios, que Dios le había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter, mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. Los hombres tenían que ser atraídos a Dios a través de Israel, no al pueblo de Israel. Israel era un espejo. Israel era un espejo porque tenía el santo espejo de Dios, que nos habla ahí el libro de Santiago, capítulo 2. Era un espejo que reflejaba la luz del sol de justicia que estaba manifestado sobre ellos, y de esa manera ellos tenían que proyectarlo de tal manera que alumbrara el mundo entero. Pero ellos quebraron ese mismo espejo. Sigue diciendo, a todo el mundo se le dio invitación al Evangelio por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios que había allí entre ellos. Cristo había de ser levantado delante de las naciones y había de vivir todos los que lo miraban, todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieron a la idolatría, al culto verdadero de Dios. Habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar su frontera
para que su reino abarcara el mundo entero. Ya habían testimonio y la palabra de Dios habla de eso. Rahab, Ruth, habían sido convertidas ¿por quién? Por el testimonio del pueblo. Pero Dios quería que no solamente fueran ellas dos o algunas otras más. El Señor quería que literalmente fuese el mundo entero. Dios desea colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Eso es lo que deseaba él. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Mano, ¿cuántas veces en este libro está repitiendo lo mismo? Es porque este mensaje es tan importante. Nosotros primeramente tenemos que entender esta historia para poder entender lo que viene aquí adelante, que dice la iglesia de hoy en día. En el mismo capítulo nos dice aquí en la página 198 la nación judía, pero en la página 207 nos dice la iglesia de hoy en día repetirá la misma historia, mi hermano. Así que si no entendemos esto, no vamos a poder entender aquello. El Señor deseaba que todas las naciones bajo su gobierno misericordioso viniesen a Él. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhelaba llenar el corazón humano con la paz del cielo a través de su pueblo. Deseaba que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Y había un pueblo en esta tierra que era una gran familia. Y Él quería que fuese un símbolo de la familia celestial, que eran los ángeles y todo aquello que Él había creado. Pero, sin embargo, aunque Dios dio todos estos privilegios a este pueblo, en la página 203 nos dice algo grande. En el segundo párrafo nos dice lo siguiente: pero Israel no cumplió el propósito de Dios. Eso es una bomba. A pesar de todo lo que el Señor lo había escogido, lo había hecho sus mismos hijos, sus instrumentos, para que la salvación llegase a otras almas, a pesar de todas las bendiciones que había dado en su propia vida. Eran más largos de años, e inclusive todos esos testimonios están en la palabra de Dios. La tierra, los frutos, todo lo que hemos hablado. A pesar de todo esto, Israel no cumplió el propósito de Dios. Y esto que voy a ver aquí está en Jeremías 2:21. El Señor declaró: yo te planté. Jeremías 2:21 y también Oseas 10, versículo 1. Yo te planté de buen viñedo, mi dueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Si yo fui el que te planté, el que preparé todo el huerto, el que preparé toda la vid. ¿Es Israel una frondosa viña haciendo frutos para sí misma? Ella estaba haciendo fruto ¿para quién? Para Dios. Para que los pueblos buscasen en ella la voluntad de Dios. Ellos se engrandecieron al ver los frutos grandes, magníficos, al ver la posición que tenían ahora delante de todos los pueblos. Se olvidaron del mismo Dios que lo había puesto y exaltado hasta esta posición. El dinero, la grandeza, el deseo de buscar más y más, la habían engrandecido y ahora se habían olvidado del mismo quien lo había puesto en estos muros de Sión como su atalaya. La grandeza. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora delante de mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Y eso es todo lo que nosotros leímos en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos desde el 1 al 7. El Señor lo vuelve a repetir aquí en este libro, palabra de vida del gran maestro. Mediante Moisés, el Señor lo vuelve a repetir aquí en este libro, palabra de vida del gran maestro. Mediante Moisés, el Señor había representado delante de su pueblo el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar su pacto, se habían de apartar de la vid de Dios y su bendición no podía venir sobre ellos. Así que el que se apartaba
del pacto de Dios, no podía venir obviamente la bendición de Dios sobre ellos. La advertencia no fue tenida en cuenta. El pueblo judío se olvidaron de Dios, perdieron de vista su elevado privilegio como representante suyo. Las bendiciones que había recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. No glorificaron a Dios en todo esto. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a su prójimo la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Asimismo, ellos hicieron aparecer como una falsa las cosas sagradas, diciendo: templo de Jehová. ¿Se acuerdan lo que decía en los días de Cristo? Templo de Jehová es este. Le daban más gloria al templo que al mismo que significaba todo este templo. Porque todas las ceremonias, todos los sacrificios, todas aquellas cosas que se hacían en derredor del mismo templo tenían un significado más grande y estaba delante de sus ojos, y le daban más prioridad a aquellas cosas que eran visibles directamente en los sacrificios que aquel que estaba invisible por mucho tiempo y ahora se proyectaba visiblemente delante de ellos, y este era Cristo Jesús. Mientras que al mismo tiempo representaban la indebidamente el carácter de Dios, deshonraron su nombre y profanaron su santuario. Eso está en Jeremías 7, versículo 4. Jeremías 7, 4. Ahora, ¿quiénes son los labradores malvados? ¿Quiénes son los labradores malvados? ¿Ustedes saben por qué estoy presentando esto? Quizás el jueves que viene veamos la segunda parte y cómo esto se aplica a nosotros. Porque si nosotros no entendemos esto, no podemos entender el capítulo 9 del libro de Daniel. Escuchen bien. Yo les voy a explicar ahora quiénes son los labradores malvados. El capítulo 9 de Daniel, porque Daniel hacía una oración. El Señor plantó una viña, la dio a sus labradores. De ahí envió siervos, puso torres, puso lagar, puso todo. Esa es una parábola. De ahí envió a sus siervos para que fuesen a recoger, porque ya era el tiempo de los frutos. Él había escogido el mejor terreno de todos los terrenos y había escogido gente. Ahí nos dice que escogió a unos. Esto es lo que significa que él pudo haber escogido a los árabes. Dios había podido haber escogido a los cubanos. Dios había podido haber escogido a los venezolanos o a los estadounidenses. No existían todavía, pero podía haber escogido a cualquier hombre o cualquier grupo de personas en esta tierra para que la abracen. Pero si no actuaban de acuerdo a sus mismos principios, les iba a pagar de la misma manera, porque Dios hizo un pacto con ellos y el pacto tenía que cumplirse. Los labradores eran un símbolo de quién. A ver si ustedes me pueden entender o me pueden decir qué significaban los labradores. No tienen idea. Yo siento que que reflejar el carácter de Cristo. ese tema que tú estabas hablando pudiera aplicarse hoy en día a la iglesia bendita. A ver, pero Mario se está levantando. Ya Mario ya está en el jueves que viene y hoy nada más que estamos a 3, no, a 2. Y ya Mario está en el jueves que viene, porque quería verlo, pero no me da tiempo. Así que solamente vamos a ver la primera parte. Gloria a Dios. Dice Mario que eso se refiere al pueblo adventista. Los labradores era el pueblo de Israel, los dirigentes. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿quiénes eran los labradores? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Y dice que Dios había enviado a ellos siervos en toda la historia de Israel, porque esto viene de toda su historia. Por eso es que Él me está diciendo ahí, al principio de ello, el Señor escogió una viña, la plantó. Israel todavía estaba esclavo en Egipto. Y le envió, ¿qué cosa? Siervo. ¿Por qué le envió siervo? Porque era el día de su fruto y todavía ellos no lo habían enviado al Padre, lo que el Padre le había dicho que tenían que enviarle en el día de los frutos. Por eso envió a unos siervos. Pero cuando envió a los siervos, mataron, apedrearon. ¿Y a otros qué hicieron? Sí, a unos mataron, a otros apedrearon. Los siervos que Jehová mandó, lo vamos a leer en el libro de Crónicas,
en otro estudio más adelante, en Segunda de Crónicas, los siervos eran los profetas de Jehová. Los profetas de Jehová fueron al pueblo de Israel que estaba en apostasía, que no quería entregarle a Jehová los frutos a su tiempo, vez tras vez, haciendo hincapié vez tras vez. Vayan y consulten con Jehová, entren nuevamente en el pacto, porque vienen días de venganza para este pueblo. Dice que mandó primeramente a un grupo de profetas y luego mandó a otro grupo de profetas atrás. Pero esta vez mandó más, claro. Están los profetas mayores y están los profetas menores. Los profetas mayores fueron antes del cautiverio. Pero los profetas menores fueron luego del cautiverio. ¿Y cuántos son los profetas mayores? Mucho más que los profetas menores. Menores son más que los profetas mayores. Porque entre los profetas mayores están Isaías, está Jeremías, está Daniel y está Ezequiel. Pero cuando vemos a los profetas menores, que dice que envió mucho más que los primeros, porque a estos los mataron, está Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum. Y aquí el Señor Jesucristo está pasando delante de Israel toda su historia a través de una parábola y le dice: el reino de Dios te será quitado y le será dado a otra gente. Miren bien la expresión que utilizó. La expresión que utilizó es la misma expresión que aparece en el libro de Hechos. Gentiles. Le fue quitado a la nación de Israel porque ellos mismos cerraron la oportunidad que Dios le había dado y le fue entregado a otra gente, a los gentiles ahora, para que hicieran ¿qué cosa? Su cometido, lo que Dios le había mandado. Y en esto consiste la parábola. Luego más adelante, como mataron a todos los demás siervos que él les había enviado, envió a su propio hijo, porque dice: van a tener misericordia de él, él es mi hijo. Pero cuando llegó el hijo entre ellos, dijo: matémosle porque este es el heredero. Era duro esto. Ese hijo que envió el padre de familia era Cristo Jesús. Y vino a tiempo, esa es la misma parábola, vino a tiempo entre ellos. Vino a su viña. Y si ustedes leen en el libro El deseado de toda la gente, un capítulo que se llama Desde el atrio exterior, se van a dar cuenta cómo Cristo entró. El reino de Dios estaba entre ellos, en el atrio exterior. Pero ellos no le hicieron caso, de tal manera que mataron también al hijo para quedarse con la heredad. Esto nos está mostrando algo grande, mi hermano. Esto nos está mostrando que la historia del pueblo de Israel está dividida en 3 segmentos. Y eso lo vamos a ver, pero mucho más lindo, si Dios quiere, el jueves que viene o el que viene arriba, porque esto se lleva mucho. En 3 segmentos. Y esto tenemos que entenderlo para poder entender Daniel 9. Tiene 3 oportunidades que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Sucedería lo mismo hoy en día para el pueblo de Israel espiritual? Dios le habrá dado las mismas 3 oportunidades que le dio a aquel Israel antaño, al Israel literal, también aquí al pueblo de Israel espiritual. Los 3 segmentos que Dios, o las 3 oportunidades que el Señor le dio a su pueblo, fue que desde el año 1445 antes de Cristo, Dios había hecho un pacto con él y lo vimos ahí en Éxodo 19. Esto fue hasta alrededor del año 605, donde Nabucodonosor vino y arrasó con toda la ciudad, y fue un segmento de aproximadamente 800 años que Dios le dio a su pueblo. Antes de Cristo. Por no hacer reposar la tierra que el Señor le dio y llenarse de gloria y honra para ellos mismos, y no glorificar a aquel de quien venía toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El Señor los humilló y la tierra se pasó descansando y reposando 70 años. Pero el Señor nuevamente, por medio de su siervo escogido Daniel, y aquí le damos gloria al Señor, porque tenemos a Daniel en medio de Israel, en medio de una batalla que está ocurriendo en forma espiritual, porque el pueblo no comprendía, y aún los pocos cautivos que quedaban sabían lo que estaba ocurriendo, y era que el Señor había puesto por debajo a su pueblo, porque no le dio la gloria a él, y ahora quería humillarlo para luego cumplir la profecía y exaltarlo hasta lo sumo nuevamente, dándole otra oportunidad. El pueblo de Israel. Fue así como por la oración de su siervo fiel,
que es lo que estamos estudiando en este día. Por eso nos metimos simplemente en la parábola de nuestro Señor Jesucristo y tuvimos que ir a parar al libro de Isaías. Fue así como Dios, a través de la oración de su siervo fiel, le dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Y esta segunda oportunidad es la que habla nuevamente, la que Él le da, porque, ¿saben? Este padre de familia no fue allá donde estaban los labradores malvados en cuanto mataron a los primeros mensajeros o siervos que Él envió. Él podía ir con un ejército y acabar con ellos, pero Él, por su misericordia y por toda su bondad, le dio una oportunidad a ese pueblo que Él había escogido por gracia. Hermano, yo quiero que sepan que cada uno de los detalles que estamos viendo aquí se van a volver a repetir con nosotros. La segunda oportunidad es la que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 9 del libro de Daniel. Esa segunda oportunidad tiene que ver con los otros mensajeros que Él le envió. Antes de enviar a su hijo, le envió a muchos más siervos. Esta segunda oportunidad tiene que ver, escuchen bien, tiene que ver con los 490 años que Dios le regaló al pueblo de Israel. Cuando la profecía comienza diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el Señor le está diciendo: ya usted tuvo una oportunidad grandísima, pero como vi que Daniel estaba orando, y estaba orando de una manera, mi hermano, tenía el corazón completamente conmovido, estaba orando, llorando, eso lo dice literalmente, y otros libros nos lo explican. Al Señor ver lo que estaba sucediendo a través de este Hijo de Dios, Él le regala una segunda oportunidad de 490 años. Le dice 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para expiar la iniquidad, para acabar la prevaricación, para traer la justicia perdurable, para ungir al santo de los santos. ¿Estamos entendiendo? Dios, en su infinita misericordia, le envió, cuando terminaron los 490 años, le envió a su propio hijo. Y a su propio hijo lo sacaron de encima, matándolo fuera de la viña. Fue así como lo mataron allá donde, en el monte de la calavera. Vamos a ver si nos confirma. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. ¿Quiénes son estos labradores? Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo de Dios. No mantuvieron delante de Él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho al amor de Dios y al servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria, deseaban apropiarse del fruto de la viña, tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes y los maestros, que no fueron fieles a las instrucciones del Señor. Ya estamos viendo ya quiénes eran los labradores malvados. Ya estamos viendo ya por qué cuando Cristo le dijo esta parábola tan dura, al final de la parábola dice: y ellos entendieron, en el versículo 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Alabado sea el Señor por su palabra. El pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor común o vulgar. Ellos estaban colocando debajo la más solemne obligación hacia Dios. Se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová y manifestar estricta obediencia en su vida práctica, pero en vez de hacerlo, pervertían las escrituras. Colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzadas en todos los asuntos de la vida. El pueblo vivía en una inquietud continua, pues no podía cumplir con los requisitos impuestos por los rabinos. Era demasiada cosa lo que tenían que hacer y ellos le echaban cada vez más. Ponían esto más estricto, un culto que tenía que ser estricto, pero ellos mismos estaban llenos de pecado. Cuando la mujer había pecado y la habían traído delante de Jesús, para apedrearla, el Señor le escribió el pecado de cada uno de ellos y todo el que llegaba se iba. Cuando huyó la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Pues muy estricto que estaban haciendo el evangelio. Todos estaban peor que cada uno de ellos mismos. El Señor le había enseñado a su pueblo, porque ellos habían confundido la ley de Dios por sus propias tradiciones, que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes, y aquí vuelve a decirlo con más claridad, y los maestros del pueblo, los escribas, no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Esto es para los que están manejando la propiedad de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque aquí hay algunos que ya tienen discernimiento de las cosas y pueden discernir y pueden estar pensando lo que viene más adelante. Le rogaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiados a ellos para el adelanto de su obra, su avaricia, su ambición de tener poder, hacía que fuesen desprendidos aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Y con esto termino. Dios soportó a su pueblo con un corazón paternal. ¿Cómo dice aquí? Dios lo soportó. Y esto nos va a traer a una cita del libro Eventos de los Últimos Días que dice, todavía lo soporta. Cuando está hablando de que el pueblo va a ser pesado en balanza y que tiene apostasía. Y ahí en Eventos de los Últimos Días todavía lo soporta. Ustedes van a ver lo que viene para el pueblo bendito. Solamente por esta historia. Lo contriñó con misericordia, dadas y misericordiosas retiradas. Pacientemente les presentó sus pecados y con tolerancia esperó su reconocimiento. Fueron enviados profetas y mensajeros para que insistiesen ante ellos, labradores en la demanda de Dios, pero en vez de servirle, de ser bienvenidos, fueron tratados como enemigos. Los labradores lo persiguieron, lo mataron. Dios todavía envió otros mensajeros, pero ellos recibieron el mismo trato que los primeros, solo que los labradores mostraron aún un odio más resuelto. Esto está sucediendo en el pueblo de Israel. Vamos a terminar esto y vamos a ver el cumplimiento dentro del pueblo de Dios de cada una de estas cosas para poder entender el capítulo 9 del libro de Daniel. Amén. Ok, estamos estudiando Daniel, así que Dios se hará con cada una de las cosas que vamos a hacer. Dios ha enviado siervos. El que tenga oído, oiga lo que el Señor habla a su iglesia. Y su iglesia está haciendo, los fariseos y los escribas y los saduceos, los labradores malvados, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel con los siervos que Dios está enviando. Primero envió un grupo en 1888 y ahora está sucediendo otra cosa. Ya está a punto de Dios terminar con su pueblo. Eso lo vamos a ver. Que Dios nos bendiga mucho y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos dé mucho discernimiento para poder entender su palabra.